trasladó a Cataluña, trabajando con el clan de albañil hasta su regreso para realizar el servicio militar. Durante 2 años sirvió como marinero a bordo de un buque de la Armada. Tras obtener la licencia militar, regresó nuevamente a Cataluña, donde trabajó durante 3 años en una empresa dedicada a montaje de líneas eléctricas de alta tensión. De regreso a Mazarrón, trabajó como camionero, conductor de autobuses y profesor de autoescuela durante 37 años. Con el tiempo fundó su propia empresa, en la que ejerció tanto como profesor como director. En el año 2000 comenzó a impartir clases en la Universidad Popular de Mazarrón, donde permaneció durante 24 años. A lo largo de este periodo enseñó diversas materias, entre ellas yoga, patrimonio inmaterial, interpretación, historia de Mazarrón y pensamiento positivo. Asimismo, participó durante 5 años como conferenciante en la jornada de Carlampum, dedicada a la historia de Mazarrón. Entre las ponencias que impartió destacan Historia de Morata y el Premio Minero entre Morata y Palazuelos. Tras su jubilación, se matriculó junto a su esposa en la Universidad Politécnica de Cartagena, cursando durante 3 años una diplomatura en la Universidad de Mayores. Una vez finalizados sus estudios, continuó vinculado a esta institución durante 5 años, como profesor externo y conferenciante en el aula permanente de la universidad. Todos estos trabajos los ha ido simultaneando con su afición por la interpretación como actor. En cine ha trabajado a las órdenes de diversos directores, como Víctor Asae o Benito Navarro. El teatro ha probado parte como actor de la obra de teatro de la Universidad Politécnica de Cartagena y ha dirigido durante 8 años su propio equipo teatral. Fue cofundador de la emisora de Radio Costa Gadia, donde trabajó como director y locutor de la misma durante 3 años. En el año 2020, con motivo de la pandemia, le dio una vida a Morata, su tierra. Ayudó a realizar el sueño de tantos morateros de volver a Morata y una vez jubilado. Ese año dejó las clases en Cartagena y en el 2024 también las de la Universidad Popular de Mazarrón, donde esporádicamente hace algunas colaboraciones, sobre todo en el taller de Historia de Mazarrón. Con todos ustedes, el pregonero de Morata 2026, Miguel Morales Maquén. Señor diputado, señoras y señores concejales, distintas personas que esta noche representan asociaciones que le dan vida a Morata, a todos ustedes, a todos vosotros, bienvenidos a este acto que da comienzo las fiestas patronales de nuestro pueblo, fiestas que están dedicadas a nuestro patrón, San Juan Bautista, que desde tiempo inmemorial has presidido siempre la vocación de nuestros niños, de nuestras personas adultas y también mayores, porque ha sido por el motivo que fue un día esta iglesia puesta bajo la advocación de San Juan Bautista, porque es el santo que bautizaba con agua, y en los papeles, en los documentos, como por ejemplo del padre Morote, un fraile franciscano, Pedro Morote Pérez Chueco, que vivía en Lorca, que en el siglo XV, en 1471, dejó escrito este fraile, que le gustaba la historia y que era historiador vocacional, dejó escrito que en Morata existía una gran iglesia junto a una alameda muy fresca, donde corría el agua todo el año, y que por ese motivo, por la abundancia de agua, una de las cosas que faltaban o escaseaban en las demás diputaciones de Lorca, esta iglesia fue puesta bajo la advocación de San Juan Bautista, San Juan el Bautizador, por su relación con el agua. Morata, en ese tiempo, fue una época donde no vivía aquí nadie, porque no se podía vivir aquí en Morata, absolutamente nadie. Morata formaba parte de un territorio que tenía mucho ifre. Ifre es una palabra de origen árabe
o quizás más antigua, donde se relacionaba con puestos de altura donde se vigilaba y formaba parte de una frontera. No, Ifre no quería decir frontera, pero sí zona fronteriza. Y Morata era zona fronteriza. Sabemos que entre los reinos de Murcia y los reinos de Granada existía una relación muy estrecha de asonadas, que le llamaban, que venían grupos de guerreros del ejército nazarí o de Granada para robar ganados, cosechas y coger personas, las que llamaban cautivos, y mandaban a Argel, por ejemplo, para venderla en los mercados de esclavos. Pero es que luego los del Reino de Murcia hacían lo mismo. Y Morata le cogía justo en medio, y entonces aquí no se podía vivir, porque unas veces venían unos y otras veces venían otros. Y hay dos notas desde el año 1471, que tenemos esa referencia histórica, hasta el siglo XVIII, donde dos notas, una de ellas, que un rayo había matado a un muchacho joven, y otra que dos cautivos de Morata estaban en Argelia. Y entonces, a través de un mediador, podríamos llamarle, habían juntado los vecinos de Morata dinero para ir y pagar el rescate de aquellos dos morateros que estaban cautivos. Cuando se celebró en el año 1452, se realizó la batalla de los Alporchones aquí en Aguadera, fue importantísimo para el desarrollo de Morata, porque allí ganaron, venció totalmente un Fajardo, uno de la familia Fajardo, que después sería de los marqueses de Fajardo, marqueses de los Vélez, incluso marqueses del sureste, porque tuvieron una historia muy importante. Bueno, pues ese Fajardo, llamado Alonso, se enfrentó, como hacían en la guerra de antes, directamente con el que mandaba el comandante, el general, o el que mandaba el ejército nazarí, el ejército de Granada, y lo venció personalmente. Y a partir de ese momento, ese señor se llamó Alonso Fajardo el Bravo, que tiene una calle en Lorca. Y esa batalla dio lugar a que esta zona, a que Morata quedara liberada de ser zona fronteriza. Y en el siglo XVIII el Ayuntamiento de Lorca hizo una repoblación y también adjudicación del terreno que estaba en realenco, como le decíamos aquí, realenco, pero bueno. Y a partir de entonces empezó a poblarse Morata, y este fraile en el siglo XV, en 1471, ya decía que Morata tenía una iglesia grande y que San Juan era su patrón. Imaginaos, en el siglo XV, estamos en el siglo XXI, Morata sigue teniendo una iglesia grande y San Juan Bautista es su patrón. Ahí pasó un tiempo donde había 80 vecinos y había un sacristán que era mantenido por los vecinos. Y hasta 1908, exactamente el día 1 de diciembre, se celebró en esta iglesia el primer matrimonio, que hasta entonces era una ermita, pero no era iglesia, no podía celebrar nada más que misa. Y el año siguiente, en 1909, el 17 de febrero, fue el primer bautizo en esta iglesia. Hasta entonces se hacía en Campo López. Los antiguos, los viejos, los mayores sabemos que en esta iglesia, que en el siglo XIX al final se agrandó y se modificaron algunas cosas, había enterramientos en el suelo de la iglesia. Es lo que se hacía antiguamente. Hasta 1810, que por la fiebre negra dijeron hay que sacar los enterramientos de la iglesia, y aquí, tanto en el atrio como dentro, ya no se volvió a enterrar a nadie. Se hacía en Campo López, hasta que a finales del siglo XIX pues ya se hizo un cementerio aquí en Morata.
En el, en el siglo XIX hubo un hecho en el norte de España. Se declararon las Segundas Guerras Carlistas, 1852. En el norte de España fue donde aquella guerra tuvo mucha más importancia. Y fijaros que estoy hablando de Bilbao. Bueno, pues eso tuvo una repercusión enorme aquí en Morata, porque daba la casualidad que en esa época el tren se estaba desarrollando en toda Europa. Y desde Inglaterra y el sur de Francia estaban exigiendo cantidad de hierro a las fundiciones del norte de España. ¿Qué pasaba en ese momento? Que como toda la gente joven había sido militarizada, pues las minas se pararon. Y los señores que tenían las empresas de fundición no podían servir el hierro. Entonces se vinieron hacia el sur de España y llegaron aquí al distrito minero de Mazarrón, que comprende desde Cabo Tiñoso a Cabo Cope. Con lo cual Morata, todo Mazarrón y La Plana, toda esta zona, estaba dentro de su distrito, y vinieron por aquí por Morata, pues geólogos, ingenieros de minas, mirando a ver qué posibilidades había. Y encontraron aquí cantidad de zonas minerales donde empezaron a explotarlas. Pero imaginaros cargar un carro de mineral de hierro en Morata y llevarlo a Águila. A veces lo llevaban a Punta de Carnegre porque venían vapores del norte, fondeaban y con barcazas los llevaban hasta el barco. Y de allí a Bilbao para fundirlo. La industria del ferrocarril cada vez pedía más hierro. Aquí en Morata había 3 cotos mineros, que estaba el Cuco, estaba el Cabezo Negro y estaba el Bosque. Para que, más o menos por aquí por la Fuente Oliva. Ese medio de transporte encarecía el mineral, hacía que llegara con mucho retraso. Entonces vino aquí una empresa, porque claro, eran empresas pequeñas. Imaginaros que en el término municipal de Lorca hubo 1000 denuncias de minerales. Denuncias quería decir que llegaba una empresa y marcaba un sitio y iba al Centro de Reconocimiento de Minas, el Instituto Geológico Minero de Murcia, y lo ponía su nombre. Fuera el terreno de quien fuera, daba lo mismo. Entonces había 1000 minas, dijéramos, en el término de Lorca. Y aquí en Morata pues había muchas. Vino una empresa con capital francés y capital belga, que en Mazarrón se conocía como la Compañía de Águila, y puso esto patas arriba. Como el transporte era tan lento y tan caro, dijeron, pues vamos a montar un tren. Y entonces montaron un tren que iba desde aquí, desde la Fuente Oliva hasta la playa de Parazuelos, el hoyo de Parazuelos concretamente. Ese tren, que tenía 14.700 metros, casi 15 kilómetros, empezó a trabajar en el 1988 y estuvo 42 años trabajando. Imaginaros el movimiento que había aquí en Morata. De aquellos 80 vecinos que se refería el padre Morote en el libro Blasones y Antigüedades de Lorca, escrito en el siglo XV, pasó Morata a tener 1.600 personas viviendo aquí. Se crearon los barrios relacionados o próximos a las explotaciones mineras: Viquejo, Viquejico, Puerto Muriel, en el Cabezo Negro, o Mina Vulcano, fue toda la zona de los Loberos, toda la zona del Pozo de la Yegua, en el Cuco, toda la zona de El Pino Percheles, y se crearon muchísimas familias, muchísimos barrios, que los mayores y los críos y las mujeres pues tenían su pequeño huerto, se ganaban la vida criando animales, los críos
iban a los colegios, que había dos colegios aquí en Morata, uno de niñas y otro de niños, y estaban a rebosar, estaban llenos de crías. Resulta que ese tren que pasaba por aquí pegado a la iglesia, como en aquella época había la vocación de trovar y sacar trovos en los bailes, había un pequeño trovo, una pequeña canción que decía: Morata ya no es Morata, es un pequeño Madrid. ¿Quién ha visto por Morata pasar el ferrocarril? Bueno, pues hasta 1922 estuvo trabajando. Paró 4 años en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y luego en 1942 hizo el último viaje. La locomotora llegó hasta el principio de la vía, en la Fuente Oliva, y fueron cargando raíles y cargando todo el material, y aquí en Morata quedó pues los puentes, el puente número 3, que está aquí el primero, que luego en 1979 el agua lo tumbó, pero ahí queda como testigo de la grandeza que tuvo Morata en aquella época. Los recoveros venían, que yo recuerde, 4, y recorrían todas las poblaciones, todos los barrios, todas las agrupaciones de casa por casa, con sus carros. Eran pequeños supermercados, y cuando en los años 60, 70, ya la gente empezó a irse a trabajar a Francia, Alemania, Luxemburgo, aquellos recoveros fueron poco a poco desapareciendo. Aquellos quinquilleros que iban con la caja a la espalda fueron poco a poco desapareciendo. Las casas se fueron quedando vacías. Podemos recordar familias enteras que se fueron, familias queridas en Morata, como Paco el Labrador, como Andrés Escobar en Puerto Muriel, y así muchos. Hubo un matrimonio que a final del siglo XIX se fue a Leiva, y eran de aquí de Morata, y allí compraron un poco de terreno y empezaron a vivir en Leiva. Esta gente que se fueron estaban deseosos de venir a Morata, porque Morata era su tierra. Morata le había tocado con esa varita mágica que nos toca a todos los morateros, y volvían y siguen volviendo. Y esta noche tenemos aquí a un hijo de aquel moratero que en el final del siglo XIX se fue, que le faltan 21 días para cumplir 97 años. Y ha venido esta noche, está aquí sentado, ha venido a las fiestas de Morata, porque ese amor por Morata que su padre le sembró en su corazón, aún casi a sus 100 años, viene todavía aquí. Así que, en recuerdo y en representación de todos los morateros que se fueron, quiero pedir un aplauso a Pepe, el yegüero, como representante de toda aquella gente que se fue de Morata. Por ti y por todos los que se fueron, Pepe, y por tus padres que también se fueron de aquí. Mucha gente, muchas personas que se fueron, siempre han estado con el deseo de volver. Yo me siento un privilegiado porque cuando me retiré, quizá ayudado por el confinamiento de la pandemia, me vine a Morata, que había sido el sueño de toda mi vida, desde que con 16 años tuve que irme a Cataluña a buscar trabajo y buscarme la vida. Y estuve un poco tiempo en Igualada, y me encontraba con Lázaro el cartero, me encontraba con la familia de la tía María Luca, José Luca, Antonio Luca, gente de aquí de Morata, que muchas veces digo, madre mía, si en Igualada conozco más gente que el mismo Morata. Pues toda esa gente han deseado venir, y algunos hemos vuelto, pero Morata, aparentemente, en su cara exterior, ha cambiado mucho. Ya los huertos desaparecieron, aparecieron los invernaderos, el plástico, los caminos se asfaltaron, las tiendas cerraron casi todas, por no decir todas, que había en Puerto Muriel, había en el Puente de Leche, había en Ujeja, había aquí en Morata.
y todas esas tiendas, todo fue cerrando. Hoy tenemos otra vida. Los jóvenes se van a Mazarrón porque tienen trabajo, porque sus niños están en los colegios, tienen actividades extraescolares, tienen más posibilidades de estudiar y de desarrollarse. Pero todos volvemos a Morata en vacaciones y siempre que podemos, porque Morata está muy hondo en las personas que hemos nacido aquí o que sin nacer aquí han sido influidos por esas corrientes telúricas que hicieron que grandes personajes como Ginés Vivanco, como su hija, como sus nietos, como la pura Molina, curandera, eran grandes personas que tenían una fuerza enorme porque estaban tocadas con esa energía, con esa fuerza que nos toca a todos los morateros. Así que, queridas amigas, queridos amigos, gente guapa de Morata y visitantes, a todos os agradezco vuestra atención y quiero terminar, pues como se terminan los pregones, diciendo que vivan los morateros y que vivan las morateras y que viva San Juan Bautista también. Muchas gracias. Bueno. Pero de momento le damos esto para su recuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. Vaya, enhorabuena por el pregón, enhorabuena.